esta semana, Neurona? ¿Qué te ha parecido? Esta semana ha sido muy enriquecedora y hemos aprendido bastante. Así es. Recordar lo aprendido, tirando de la memoria, permite fijar el conocimiento. Por eso, vamos a ver el resumen de las clases de esta semana. Confiabilidad es la creencia, seguridad o esperanza que se deposita en una persona, sin más seguridad que la buena fe. Confiabilidad. La palabra confiable es un término que usamos cotidianamente, haciendo referencia a esa persona en la cual ponemos nuestra confianza. Básicamente por una trayectoria que esa persona ha mostrado hablando con la verdad y no engañando. Así que, Disculpe, profesora. a ver, Neurona. Disculpe, profesora. ¿Qué tipo de palabra Muy buena es pregunta. confiabilidad? En la clase anterior estábamos hablando de las palabras agudas. Disculpe, Decíamos que una palabra aguda es aquella que tiene la sílaba tónica o la sílaba de mayor entonación en la última. Vamos a la pizarra. Veamos. La palabra, pronúnciala, por favor. confiabilidad. Confiabilidad. Pronúnciala otra vez. Confiabilidad. Cuando tú pronuncias confiabilidad, ¿dónde sientes que hay una mayor entonación? ¿Dónde está? ¿Dónde escuchas que haces esa mayor fuerza? Justo en la última sílaba. Muy bien. En la última sílaba decíamos que si la palabra tiene la fuerza o la sílaba tónica en la última, como en el caso de confiabilidad, es aguda. Pero, ¿por qué confiabilidad no se acentúa? Cuando hablo de acentuar, en este caso me estoy refiriendo a marcarle la tilde, esa rayita que se coloca sobre la vocal tónica de la palabra. Si la palabra termina, vuelvo y digo, si la palabra tiene su fuerza en la última sílaba y termina en N, S o vocal, se le va a marcar la tilde. En el caso de confiabilidad, Neurona, no se le marca porque termina en una consonante distinta. Bien, otro caso que quiero que veas, de lo que hablábamos también en la clase anterior, es cuando convergen en una misma sílaba dos vocales, una fuerte y una débil, o una cerrada y una abierta. Recordemos, las vocales abiertas son A, E, O, y las cerradas I, U. Cuando en un caso como en este que tenemos acá, convergen, están unidas una fuerte y una débil, o una cerrada y una abierta y una cerrada, hay un Tongo, profesora. Muy bien. Recuerden que antes de entrar en el texto, debemos hacer un ejercicio exploratorio, haciendo un recorrido visual sobre toda la estructura para ver qué información podemos recabar, deteniéndonos en el título, subtítulos, imágenes si las hay, y alguna palabra desconocida. En este texto que tenemos frente a nosotros, vemos que no tiene subtítulo. Pudiéramos deducir o inferir que por el título y por no tener subtítulo, va a hablar o va a desarrollar una idea única. Vemos también algunas palabras que han sido acortadas. Vamos a investigar, antes de profundizar en el texto, a qué se refieren estas palabras. UNICEF, OMS. UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York que provee ayuda humanitaria y para el desarrollo a niños y mujeres en países subdesarrollados. La Organización Mundial de la Salud, OMS, es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en materia de salud.
Ahora sí podemos entrar al contenido del texto. Enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19. Todo lo que debes saber sobre el virus para protegerte a ti y a tu familia. Todo el mundo habla de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19. Y allá donde mires hay una información sobre el virus y cómo protegerte. Conocer los datos es fundamental para estar preparado y protegerte a ti mismo y a tus seres queridos. Tristemente, una parte de la información que hay disponible es falsa. Durante una crisis de salud, la desinformación contribuye a que la gente no se proteja y se haga vulnerable a la enfermedad. Además, propaga el miedo y la estigmación. Asegúrate de obtener información de fuentes verificadas como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, OMS. UNICEF está trabajando a contrarreloj con expertos en salud de todo el mundo para proporcionar información rigurosa. La información de la que puedes fiarte es la que se basa en las pruebas científicas más recientes. Seguiremos compartiendo las últimas noticias, artículos de referencia para padres y profesores y recursos para los medios de comunicación tan pronto como haya información nueva disponible. Así que permanece atento para estar informado de las mejores formas de protegerte a ti mismo y a tu familia. Ayúdanos a luchar contra la desinformación sobre el COVID-19. Comparte esta información con tu familia, tus amigos y tus colegas para conseguir que todo el mundo conozca todos los datos relativos al COVID-19 y puedan proteger su salud. El texto que acabo de leer, como ya dije, es autoría del UNICEF. Trata de concientizar a las personas sobre la necesidad de buscar información confiable relacionada con el coronavirus, evitando entrar en desesperación producida o generada por la desinformación, miedo, estigmación, que impiden que las personas puedan actuar con cautela y prudencia. Entre las ideas que expone el texto, podemos ver en pantalla estas que están subrayadas. Número 1. Conocer los datos es fundamental para estar preparados y protegerte a ti y a tu familia. Durante una crisis de salud, la desinformación contribuye a que la gente no se proteja y se haga vulnerable a la enfermedad. Además, provoca el miedo y la estigmación. La información de la que puedes fiarte es la que se basa en las pruebas científicas más recientes. Y por último, comparte esta información para conseguir que todo el mundo conozca todos los datos relativos al COVID-19 y puedan proteger su salud. ¿Qué te falta por conocer? ¿El COVID-19 se trata de un virus o de una bacteria? ¿Por qué se habla de pandemia? ¿Por qué se impone una cuarentena? ¿Es lo mismo una cuarentena que un aislamiento? ¿Cómo se contagia esta enfermedad? ¿Quiénes tienen más vulnerabilidad para enfermarse? ¿Cómo puedo hacer para mantener el equilibrio durante la convulsión por el COVID-19? ¿Cuáles son los principales medios o cuáles son las principales recomendaciones para protegerme de esta enfermedad? Las abreviaturas son una convención ortográfica que permite acortar la escritura de una palabra o de una expresión. Consiste en la representación escrita de esa palabra o grupo de palabras usando una de sus letras o varias de ellas. Por ejemplo, la palabra director, su abreviatura es DIR, punto. Las abreviaturas siempre llevan punto al final, salvo aquellas en las que el punto se sustituye por una barra. No puede haber distancia entre la letra que está haciendo la abreviatura y la barra. Por ejemplo, C barra es la abreviatura de calle. Otra sección para no poner el punto en una abreviatura consiste en cuando se compone de dos letras.
El segundo elemento tampoco lleva punto, salvo que se trate del punto que pone fin a ese enunciado. Otra excepción son las abreviaturas que van entre paréntesis. Estas tampoco llevan punto. Otros métodos para abreviar las palabras son las siglas y los acrónimos. Una sigla está formada por las iniciales de un sintagma o una o varias expresiones que forman parte del mismo enunciado. Normalmente, nombres de empresas o instituciones. Los acrónimos, por su lado, son siglas que se pronuncian como una palabra y por su uso habitual acaban por incorporarse en el léxico habitual. Por ejemplo, NASA, FIFA, láser, informática, radar, UNESCO. Identifico que tenemos preguntas vía redes sociales. Dalfri Veras, desde el Ensanche La Fe, nos pregunta: ¿cómo puedo saber si una fuente es confiable? Gracias, Dalfri, por escribirnos. Para saber si una fuente es confiable, lo primero que tenemos que hacer es verificar otras fuentes. ¿Qué dicen otros autores sobre ese tema y cómo lo dicen? Además, es importante que verifiques la calidad de esa información, mirando el nombre del autor, la fecha de publicación, la congruencia de la información presentada e incluso la ortografía. Otro punto importante para verificar si una fuente es confiable es triangular esa información. Busca medios que tengan una trayectoria y un prestigio reconocido. ¿Alguna otra pregunta? Así es. Laura Sánchez, desde Cristo Rey, nos pregunta: ¿qué tipo de texto debo usar para redactar el mensaje que voy a transmitir en el video? Muy importante. El video podemos aprenderlo de muchas maneras e incluso habrán aplicaciones tecnológicas que te lleven, que te enseñen cómo hacer un video, incluso editarlo. Pero es importante que el texto que utilices tomes en cuenta la intención que tienes. ¿Quieres orientar al lector, al espectador sobre una realidad? ¿Quieres conducir sus acciones? Entonces, el texto que tenemos que usar y que vamos a trabajar durante esta semana es el texto instructivo. En la próxima clase vamos a conocer un poco más sobre este tipo de texto que busca dirigir las acciones del lector o espectador. Ahora, Neurona, te voy a proponer una trivia. ¿Estás lista? Muy bien. Ahora te va a aparecer en pantalla un pareado. De un lado aparecen unas siglas y del otro su significado. Tienes que emparejar cada sigla con su significado. La primera: MINER, OVNI, ONU, OMS, CD. En la próxima columna te aparece disco compacto, Ministerio de Educación de la República Dominicana, Organización de las Naciones Unidas, objeto volador no identificado, Organización Mundial de la Salud. La respuesta correcta de disco compacto corresponde a la 5. Muy bien. En el caso del Ministerio de Educación de la República Dominicana, la respuesta correcta es la 1, MINER. En la siguiente, Organización de las Naciones Unidas, la respuesta correcta es la 3, ONU. En la siguiente, Objeto volador no identificado, la respuesta correcta es la 2, OVNI. Y por último, en la Organización Mundial de la Salud, la respuesta correcta es la 4, OMS. Muy bien. Tu trabajo fue excelente. Ahora vamos a ver el resumen de la clase del día de hoy. Claro que sí, profesora. Hoy dijimos que una abreviatura es una convención ortográfica que acorta la escritura de cierto término o expresión y consiste en la representación escrita de una palabra o un grupo de palabras
con una o varias de sus letras. Las abreviaturas se escriben siempre con punto detrás, salvo en el caso de aquellas que el punto se sustituye por una barra, aunque existen algunas excepciones. Las siglas. Una sigla es una abreviatura formada por las letras iniciales de un sintagma. Normalmente son nombres de instituciones o empresas, y es importante señalar que no llevan punto. Los acrónimos. Un acrónimo es una sílaba que se pronuncia con una palabra y que por el uso acaba por incorporarse al léxico habitual en la mayoría de los casos. También es importante resaltar que usted nos dio los pasos para verificar la confiabilidad de una fuente. Y estos son: número 1. Debemos verificar varias fuentes y constatar qué dicen varios autores y cómo lo dicen. Número 2. Debemos verificar la información y esto lo logramos mediante los datos del autor, las fechas de publicación y lista. Excelente. Pues dime, ¿qué aprendimos en la clase pasada? En la clase anterior conocimos el concepto de temperatura y dijimos que ésta se encarga de medir el calor de un cuerpo. Esta medición se realiza con la ayuda de un instrumento conocido como termómetro y mencionamos 3 de ellos, que son el de mercurio, el clínico y el de laboratorio. También conocimos las 3 escalas principales que se utilizan para expresar la temperatura. Estas son escala Kelvin, Celsius y Fahrenheit, con sus respectivas unidades de medida. El grado Kelvin, grado centígrado y grado Fahrenheit. Cabe destacar que en la República Dominicana la escala utilizada es la Celsius. También pudimos ver que el calor se mide en joules. Excelente, Neurona. Ya que hemos organizado los conceptos trabajados, es momento de conocer la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es magnitud. Magnitud es una medida asignada para cada uno de los objetos de un conjunto medible, formados por objetos matemáticos. La noción de magnitud concebida así puede abstraerse a objetos del mundo físico o propiedades físicas que son susceptibles de ser medidos. En las clases que hemos trabajado hasta el momento, hemos estado utilizando el concepto de unidades de medidas. Por ejemplo, cuando hablamos de densidad, dijimos que la unidad de medida era el kilogramo sobre metros cúbicos. Cuando nos referimos a las temperaturas, utilizamos 3 escalas, cuyas unidades de medida eran el grado Kelvin, el grado Celsius y el grado Fahrenheit. Cuando hablamos sobre la presión, decíamos que su unidad era el pascal. Y por último, nos referimos a la unidad de medida del calor. Esta utiliza el joules. Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo? Eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Y tenemos como tema las magnitudes físicas. Al terminar esta clase, vamos a poder conocer el concepto de magnitud física, las clasificaciones que existen de esta y podrás realizar mediciones con los diferentes instrumentos que se utilizan para medir una magnitud. Si vas al colmado a comprar azúcar, leche, agua, un refresco, ¿cómo lo haces? Regularmente pides 1 libra de azúcar, quiero un refresco de 20 onzas de tal sabor y de tal marca. O también pedimos una botella de agua. Si miras la etiqueta, esa botella contiene 32 onzas de agua. De igual forma, si vas al supermercado con tus padres, podrás notar que las frutas, las verduras, las carnes y otros productos presentan una etiqueta que además de decir el precio de ese producto, podrás observar la libra, el kilogramo o en gramos el tamaño de ese producto.
y eso son consideradas magnitudes físicas. Una magnitud física es aquella característica de la materia que se puede medir, es decir, que podemos representarla con un número y con una unidad de medida. Por ejemplo, el volumen, la temperatura, la masa, ya que podemos decir 20 kilogramos de harina, 200 mililitros de leche, y podemos expresar la temperatura corporal con 37 grados centígrados. ¿Y cómo realizamos estas medidas? Utilizando una serie de instrumentos o herramientas que permiten medir las magnitudes físicas. Dentro de estas podemos mencionar una cinta métrica o una regla para medir la longitud de un objeto. Podemos utilizar un termómetro para medir la temperatura de la materia. Vamos a ver la fórmula de la rapidez. Rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. También podemos encontrarla de otra forma. Distancia, mejor dicho, la V representa en este caso la rapidez, es igual a la distancia sobre el tiempo. Bien, si vamos a ver la fórmula de la velocidad, sería de la siguiente forma. La velocidad, en este caso recuerden que dijimos que la velocidad es una magnitud vectorial. Reconozcamos este símbolo para indicar la misma y diferenciarla de esta unidad para expresar la rapidez. La velocidad sería igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, lo que se resumiría a una diferencia entre el desplazamiento y la diferencia entre el tiempo. Perfecto. Por último tenemos la aceleración. La aceleración es igual, vamos a expresarla con la tiza morada. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. De igual forma, la aceleración es una magnitud vectorial y la podemos expresar de esta forma. Vamos a tomar, nuevamente repetimos, la rapidez. Como fórmula utilizaremos que la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. También podemos utilizar la siguiente fórmula. Rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Si hablamos de velocidad, esta es una magnitud vectorial y sería igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial, con lo que se resume a una diferencia entre el desplazamiento sobre la diferencia del tiempo. Y por último, la aceleración, que sería aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Todo está clarísimo. No tenemos más preguntas. Bueno, pues es importante recalcar que cada una de estas magnitudes presenta unidades de medida según el Sistema Internacional de Unidades. Para expresar tanto la rapidez como la velocidad, tenemos el metro sobre segundo. En el caso de la aceleración sería metro sobre segundo al cuadrado. Excelente.
Pues, ¿qué te parece, Neurona, si realizamos la siguiente actividad? Me parece excelente. Pues te mencionaré las siguientes palabras y me dirás a qué oración corresponde cada una de ellas. Tenemos mecánica, metros sobre segundo, móvil, desplazamiento, velocidad y trayectoria. ¿Estás lista? Estoy lista. La primera nos dice, es la ciencia que estudia el movimiento. ¿Cuál es la respuesta correcta? La ciencia es la mecánica. Muy bien. ¿Y cuál es la unidad de medida de la aceleración? Metros sobre segundos cuadrados. Muy bien. Y en el caso de que es el cuerpo o elemento que se mueve, ¿cuál sería la opción correcta? Móvil. Excelente. La número 4 tenemos, es el cambio de posición de un objeto. ¿A cuál corresponde? La respuesta correcta es el desplazamiento. Muy bien. La siguiente nos dice, se mide en metros sobre segundos. La velocidad. Muy bien, Neurona. Por último tenemos, camino seguido por el móvil para ir desde la posición inicial a la posición final. ¿Cuál sería? La trayectoria. Et maintenant, nous vous invitons à voir notre mot-clé pour aujourd'hui. La palabra clave de hoy es forme, forma. Forme. C'est la façon dont une personne ou quelque chose se présente, son apparence extérieure. En parlant de la santé, voyons l'expression suivante. Être en pleine forme, être en bonne santé. Par exemple, pour un sportif, c'est bien être au sommet de sa condition physique, comme résultat d'une bonne alimentation et un entraînement approprié. Alors, être en pleine forme, c'est aussi le fait d'être dans d'excellentes conditions physiques, intellectuelles ou psychologiques. Alors, si on dit « je suis en pleine forme », ça veut dire « je suis en bonne santé ». Forma es la manera en que una persona o una cosa se ve, su apariencia exterior. Y hablando de la salud, veamos la siguiente expresión. Estar en buena forma, estar en buena salud. Por ejemplo, para un deportista es estar en la cumbre de su condición física como fruto de una buena alimentación y un entrenamiento adecuado. Entonces, podemos decir que estar en buena forma es también el gozar de excelentes, óptimas condiciones físicas, intelectuales y psicológicas. Si yo digo estoy en buena forma, es decir, estoy en buena salud. Aimer, j'aime, J'aime. tu aimes, Tu aimes. il aime, Il aime. elle aime, Elle aime. nous aimons, Nous aimons. vous aimez, Vous aimez. ils aiment, Ils aiment. elles aiment. Elles aiment. J'aime, J'aime. tu aimes, Tu aimes. il aime, Il aime. elle aime, Elle aime. nous aimons, Nous aimons. vous aimez, Vous aimez. ils aiment, Ils aiment. elles aiment. Elles aiment. Et maintenant, le verbe détester. Ahora, el verbo détester, non? Je déteste, Je déteste. tu détestes, Tu détestes. il déteste, Il déteste. elle déteste, Elle déteste. nous détestons, Nous détestons. vous détestez, Vous détestez. il déteste, Il déteste. elle déteste. Elle déteste. Nous allons répéter, s'il vous plaît. Je déteste, Je déteste.
Tu détestes. Tu détestes. Il déteste. Il déteste. Elle déteste. Elle déteste. Nous détestons. Nous détestons. Vous détestez. Vous détestez. Il déteste. Il déteste. Elle déteste. Elle déteste. Ok, très bien. Maintenant, en parlant des aliments, en parlant de l'alimentation des fruits et des légumes, je sais que vous avez observé, dans tous les cas, nous sommes venus avec des expressions comme le gombo, le poivron, l'ananas. Alors, dans ce cas, nous faisons utilisation des artículos définis. En estos casos usamos el artículo o los artículos determinados. Les articles définis en français sont le, la, l'apostrophe, les. Le, la, l'apostrophe, les. Là. Nous utilisons le pour le masculin singulier. Usamos le para el masculino singular. Si usted observa, el artículo determinado en masculino singular en francés es tan solo invertir el artículo determinado en español. En español, el, y en francés, le. Voyons quelques exemples. Observemos estos ejemplos. Le concombre, el pepino, le citron, el limón, le gombo, el molondrón, le poivron, el ahimorron. Et maintenant, pour le féminin singulier, l'article défini féminin singulier. El artículo determinado en femenino singular es igual a la expresión que tenemos en español. La. Par exemple, la pomme, la manzana, la mangue, el mango, la tomate, el tomate, la pomme de terre, la papa. Hay que decirle o hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay palabras que son femeninas en español y en francés son masculinas. Si usted observa, decimos la mangue, en español el mango. La tomate, el tomate. En diferentes momentos vamos a tropezar, vamos a encontrarnos con palabras que son en francés masculino y en español femenino, viceversa. Es bueno señalar aquí pomme de terre. Peut-être quand vous voyez le mot la pomme, manzana, cuando usted vio la pomme de terre, dijo manzana de tierra. No, papa. Et maintenant, voyons l'expression el apóstrofe. Utilizamos L apostrofada, esta expresión que en español no usamos cuando el sustantivo o la palabra comienza con una vocal o una H muda. Quand le mot commence par une voyelle ou un H muet, nous utilisons L apostrophe. Je vous rappelle qu'en français, nous avons 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. Les recordamos que en francés, en el alfabeto francés, tenemos 6 vocales. Bien, la Y es contada como vocal en la lengua francesa. Par exemple, nous avons l'orange et l'apostrophe, okay, plus le mot orange, la naranja, l'aubergine, la berenjena, l'ananas, la piña,
l'avocat et l'aguacate. Voyons des exemples. Les oranges, las naranjas, les mangues, los mangos, les fruits, las frutas, les avocats, los aguacates. Bien. Et maintenant, si je dis j'aime les fruits, me gustan las frutas, j'adore les carottes, me encantan las zanahorias, je déteste les radis, no me gustan los rábanos. Bien, j'espère que vous avez pratiqué, que vous avez appris, non? Que vous avez fait bonne lecture des articles définis. Espero que haya aprendido bien los artículos determinados. Recuerde que puede también ampliar esta información. Dans un sens général, c'est la qualité de ce qui fait du bien, ce qui est bon, ce qui ne fait pas de mal. À table, c'est savoureux, agréable, appétissant, délectable. C'est délicieux. Bueno. En sentido general, es la calidad de lo que hace bien. Cae bien. Lo que no hace daño. A la mesa es sabroso, agradable, apetitoso, deleitable. ¡Qué delicioso! Antérieurement, nous avons appris à parler des fruits et des légumes et nous avons aussi considéré les couleurs. Anteriormente hemos aprendido sobre las frutas, las legumbres, también los colores. Vamos a recordar y vamos a ver este ejercicio que comenzamos a hacer. Recuerda que dejamos que completara colocando la imagen por cada objeto y también que podría hasta dibujar. ¿De acuerdo? Muy bien. Neurona, Oui, professeur. ¿t'as fait el devoir? ¿Hizo la tarea? ¿No? Oui, ¿La hiciste? ¡Qué bien! ¿Podría compartir sus respuestas con nosotros, por favor? la carotte est orange. La zanahoria es naranja. Bien. La tomate est rouge. El tomate es rojo. Bien. L'aubergine est violette. La berenjena es violeta. Bien. Le concombre est beurre. El pepino es verde. Le poivron est vert, jaune, rouge. Ya. El ajimorrón es verde, amarillo o rojo. L'orange est orange. L'orange est orange. La naranja es naranja. ¡Wow! Le citron est vert ou jaune. Ya. El limón es verde o amarillo. Très bien. Merci pour votre participation, Neurona. Bien. ¿Tú hiciste lo mismo? ¿Tú has visto las imágenes que ha colocado Neurona? ¿Cómo la hiciste tú esta práctica? ¿Colocaste imágenes o dibujaste? Bien. Ahora bien, si aún no has terminado, no hay gran problema con esto. Termínala. Lo esencial es aprender. Vamos a utilizar la frase how old plus be. Be, el verbo to be, que es ser o estar. Y ustedes dirán, ¿por qué el verbo to be si yo voy a decir yo tengo, ella tiene? Porque en español no funciona como en inglés. Permíteme explicarte. Sígueme. Recuerda cuando hablábamos en inglés que el verbo to be tiene 3 formas en el presente simple. ¿Cuáles son? Am, is, are. Recordemos otra vez. Sígueme. Tenemos el pronombre I, que es la primera persona, yo. She, que es ella.
he, que es él, it, que es el neutro para preguntar por cosas u objetos. También tenemos el pronombre you, que es este pronombre. Quiero hacer un pequeño alto. Ustedes pueden utilizarlo para la segunda persona del singular tú, como también para la segunda persona del plural ustedes. You se puede utilizar para tú y ustedes. Tiene un doble uso en inglés. Sí, es bueno que lo anotes ahí en tu cuadernito. Anótalo. You se usa tú y ustedes en ambos casos. Muy bien, continuamos. We, que significa nosotros o nosotras. They, que significa ellos y ellas. Muy bien, ahí tenemos los pronombres personal. ¿Vamos a decirlo en inglés? ¿Quieren? Sí, vamos a practicarlo. I, she, he, it, you, we, and they. ¿Quieres otra vez? Vamos otra vez. Practicando es que se aprende. I, she, he, it, you, we, and they. Decimos que utiliza el verbo to be. Claro, recuerden otra vez. Verbo to be tiene tres formas. Am, is, is. You are, we are, they are. En inglés, para utilizar, preguntar y responder por la edad, utilizamos el verbo to be. ¿Lo están viendo ahí? ¿Pueden copiarlo? Sí, pueden copiarlo. No hay ningún problema. Tomen su cuadernito y yo les voy a dar el tiempo. ¿Qué otra expresión escucharon a Neurona que dijeron how old? Esta es la expresión que se utiliza. Vamos a hacerla con otro color para que puedan verla. How old. ¿Qué más dijo Neurona? Más el verbo to be, que acabamos de ver en este momento. ¿Cómo yo construyo una oración? Muy fácil. Si digo, how old are you? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo voy a responder? Digo, I am. Tengo el verbo to be. Pongo el número. Quiero paso por paso porque el siguiente es que vamos a ver, van a ser los números para completar la idea. How old are you? Es la pregunta. ¿Cómo respondo? I am, she is, he is, it is. Voy a responder. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10 años de edad. I am 10 years old. ¿Me vas copiando? Verás que es muy fácil. Más adelante vamos a practicar. ¿Seguimos con qué? Con los números del 10 al 20. Quiero que preste mucha atención. Tú vas a repetir en tu casa conmigo, lo vas a ver en pantalla, puedes copiarlo y practicarlo. Vamos a ver. Let's start. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. ¿Quieres otra vez? Miren, yo quiero que escuchen bien. Si se fijan, pongan atención. En la última sílaba hay un pequeñito golpe de voz que se hace con más fuerza. ¿Quieren ver? ¿Quieren practicar? Pues volvemos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora, creo que lo más conveniente es aprendernos los números ordinales del 1 al 30. Vamos a aprender. Ordinary numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth,
9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. Muy interesante. Qué bien. ¿Cuáles son esas? Preguntas. My birthday is in January. Mi cumpleaños es en enero. ¿Enero cuántos días tiene? No estoy dando una fecha específica. ¿Me va siguiendo? Bien. In, cuando no tenemos una fecha específica. On, when we have a specific date. On, cuando tenemos una fecha específica. ¿Ves que es simple? Muy fácil. Vamos a ver el otro ejemplo. My birthday is on January 2nd. ¿Viste qué fácil? Ahora digo, mi cumpleaños es en enero, pero bien específico. Mi cumpleaños es en enero, pero aquí te estoy diciendo la fecha. ¿Qué día de enero? El 2 de enero. Sí, acabas de ver los números ordinales. Viste que second es el segundo día. Muy bien. Te repito. In, when we have not a specific date. In, cuando no tenemos una fecha específica. On, cuando tenemos una fecha específica. Te lo repito. My birthday is in January. Mi cumpleaños es en enero. No te di la fecha. My birthday is on January 2nd. ¿Viste la diferencia? Ahí te doy el mes y te doy el día. ¿Está claro, Nabil? Qué bueno que entendiste. Neuron, ¿tenemos alguna otra pregunta? Así es, profesora. Anthony Junior Pérez desde Los Alcarrizos nos pregunta, ¿qué es un número ordinal? Well, an ordinal number, te debo de decir que los números son cardinales u ordinales. Entonces, los números cardinales, ¿cuáles son? Los viste en pantalla. Pero un número ordinal te dice que el orden en que va algo en una lista. Álgebra.
Se refiere a una rama de la matemática que emplea números, letras y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones aritméticas. Proviene de un vocablo árabe que se traduce al español como reducción o cotejo. Parte de las matemáticas que estudia estructuras abstractas en las que, mediante números, letras y signos, se generalizan las operaciones aritméticas habituales como la suma y el producto. Álgebra, exactamente. Vamos a ver, ¿recuerdas la definición de álgebra? Pues podemos decir que el álgebra es la rama de la matemática que estudia las cantidades de manera general. ¿Te interesa saber algo más sobre el álgebra? A mí sí, así es que acompáñame. Vamos a ver por aquí. Egipto. Egipto es uno de los países que más trabajó lo que es el álgebra. Allá desarrollaron varias ramas de la matemática. El álgebra fue una de ellas. Una de las personas que más trabajó allá fue Diofanto. Es considerado el padre del álgebra. Pero no solo Diofanto trabajó con lo que es el álgebra, también lo hizo Al-Khwarizmi. ¿Lo conoces? Sí, ese que sale por ahí en ese libro tan famoso. Pues bien, Al-Khwarizmi fue la persona que le dio el nombre al álgebra. ¿Cuál es el primer elemento que debo verificar? El signo. Perfecto, entonces verifico. ¿Cuál es el signo? ¿No lo recuerdas? El signo va delante del coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Exacto, el 4. Entonces, ¿qué tiene el 4 delante? El signo negativo. Entonces, ¿cuál es el signo aquí? Negativo. Eso es así. Signo negativo. ¿Coeficiente cuál es? Coeficiente. El 4 sería el coeficiente. La parte literal, ¿cuál sería? X. Solo X. Exacto, serían los 3. X, Y y Z. Serían las 3. X, Y y Z. Y el exponente, ¿cuál sería? Fíjate que el exponente lo tiene la variable. Como el exponente lo tiene la variable, entonces me voy a fijar en cada una de las variables que tengo. El exponente, entonces, para X, ¿cuál será? ¿Recuerda? Ah, que no se ve. Te repito, cuando el exponente 1 no se marca. Si el exponente es el 1, no se va a marcar. Por tanto, el exponente de X es 1, el exponente de Y es 2 y el exponente de Z es 1. Muy bien, lo estás trabajando muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, por favor. Si yo tengo 2 cuartos a la 3b, ¿cuál sería el signo? Positivo. El coeficiente 2 cuartos. La parte literal AB, muy bien. Y exponente, muy bien lo dijiste. El de A es 3 y el de B es 1. Muy bien. En esta actividad tú vas a clasificar cada una de estas expresiones algebraicas en monomio, binomio, trinomio o polinomio. Lo vas a hacer tomando en cuenta el número de términos que tenga cada una. ¿Lista? Estoy lista. Listo en casa, ¿verdad que sí? Comenzamos con la número 1. La número 1 dice 7xy más 3w al cuadrado. Esa es nuestra expresión. 7xy más 3w al cuadrado. Fíjate que tengo un signo de más, ¿verdad que sí? En esa expresión o esa expresión, ¿cómo nosotros la clasificaríamos? ¿Como monomio, binomio, trinomio o un polinomio neurona? Analizando, estoy segura que eso es un binomio. Es un binomio. Tienes mucha razón. ¿Por qué? Porque tengo dos términos y ya ahorita habíamos visto la expresión que un binomio es una expresión algebraica que consta de dos términos. Vamos a ver la número 2. 3 cuartos de A, B, C. 3 cuartos de A, B al cubo C. Esa expresión que tenemos ahí, ¿qué sería? Definitivamente eso es un monomio. Muy bien. Veo que has entendido muy bien el tema.
Aunque yo tenga varios elementos, A, B, C, ¿te das cuenta? 3/4 de A, B al cubo, C, aunque hay varios elementos, entre ellos no hay un signo de más ni hay un signo de menos. Por tanto, sigue siendo un solo término, que es monomio. Vamos a ver la número 3. En la número 3 tenemos la raíz de 7x al cuadrado más 2yz menos 6. La raíz de 7x al cuadrado más 2yz menos 6. Esa expresión, ¿cómo nosotros la clasificamos? Usted acaba de enunciar un trinomio. Eso es así, es un trinomio. ¿Por qué? Porque tengo 3 términos. Tengo el primer término, que es la raíz de 7x al cuadrado. Ese es mi primer término. Tengo un segundo término, que es 2yz. Y tengo un tercer término ahí que ya sería independiente, que es el negativo 6. Muy bien. Todo se entiende perfectamente, profesora. Pasamos al siguiente ejercicio. Negativo 8, m a la 3, n a la 4, más 4mn menos 3/5 de m más 2n. Una expresión bastante larga, ¿verdad? Pero tranquilo, te lo voy a repetir. Negativo 8, m a la 3, n a la 4, más 4mn menos 3/5 de m más 2n. Esa expresión, ¿cómo la clasificamos? Eso es un polinomio. Exactamente, es un polinomio porque ya me pasa de 3 términos. Nuestro tema de hoy es lenguaje algebraico. Te aseguro que te gustará. Vamos a ver si es verdad que tú conoces nuestro país. Te voy a presentar algunas imágenes y tú me dirás a qué lugar pertenecen. Vamos a ver, comenzamos. Neurona, ya tú estás lista, ¿verdad? Estoy lista, profesora. Perfecto. Nuestra primera imagen que aparece en pantalla es de Fray Antón de Montesinos. ¿Sabes de dónde es esa imagen? ¿A qué lugar pertenece? Está ubicado en la ciudad de Santo Domingo. Eso es así. Fray Antón de Montesinos está ubicado en la ciudad de Santo Domingo. Pasamos a nuestra siguiente imagen. Nuestra siguiente imagen es Monumento de los Héroes de la Restauración. ¿Dónde estará esa imagen? Eso está ubicado en Santiago. Exactamente. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia. ¿Y dónde quedará eso? Eso está ubicado en Higüey. En Higüey, provincia de la Altagracia. Ahora sí, Higüey, provincia de la Altagracia, allá donde tenemos muchas ciudades muy conocidas por el turismo. Bávaro, Punta Cana, ¿verdad? Y vamos a ver la siguiente. Y la última por ahora. Aparece el Cristo Redentor. ¿De dónde será? Según mi base de datos, eso está ubicado en Puerto Plata. Esa base de datos tuya, Neurona, está bastante actualizada. Es así. Y ustedes me dirán, ¿y cómo Neurona supo dónde está cada uno de esos lugares? Pues bastante sencillo. Cada uno de esos lugares representa el símbolo de ellos, ¿verdad? Inmediatamente viste el monumento de Santiago, pues tu mente se trasladó allá, directamente a Santiago. Cuando vemos cada una de esas imágenes, pues ya tú sabes en qué provincia quedan. A eso se le llama símbolo. En matemática también tenemos muchos símbolos. Lenguaje. Es aquel que se sirve de letras, números y signos de operaciones para expresar informaciones matemáticas. Es frecuente usar la letra X para el número que se desconoce, pero se puede usar cualquier letra. En caso de que se desconozcan varios números, varias incógnitas, usaremos letras distintas para cada número. ¿A qué se le llama lenguaje algebraico? Pues el lenguaje algebraico es aquel que te permite expresar de manera general cada una de las representaciones o de los ejercicios que tú quieras presentar. En el lenguaje algebraico hay ciertas palabras que te van a dar a ti una pista, una orientación, te van a ir guiando sobre cómo nosotros vamos a traducir una expresión del lenguaje coloquial, o sea, cómo nos comunicamos tú y yo, a una expresión algebraica. Estas expresiones serían las siguientes. Si vamos a ver, o si tenemos en la situación palabras como
incrementar, aumentar, adicionar, pues inmediatamente nos va a llegar a la mente de que esas palabras nos están dando la idea de que es una suma, una adición. Vamos a utilizar entonces el signo de suma. Si por el contrario, las palabras que tú tengas son diferencia, menos, disminuir y palabras así por ese estilo, ahí tendríamos una representación de una resta o sustracción. En cambio, si lo que tenemos es producto, aumento, el doble, el triple, nos darán una idea de que vamos a trabajar con una multiplicación. Pero si lo que tenemos es cociente, mitad, un cuarto, dividir, entre, inmediatamente nos llegará a la mente que vamos a tener una división y ese será el signo que nosotros vamos a utilizar. No significa que solo utilizamos esas palabras. Significa que podemos orientarnos en base a ellas. Hay otras que también nos darán la idea de qué operación nosotros vamos a realizar. ¿Vamos bien hasta ahí, neurona? Perdón que le interrumpa, profesora, pero justamente ahora me acaban de llegar 2 preguntas vía redes sociales. ¿Y cuáles serán esas preguntas? Sofía Ventura desde Los Minas nos pregunta si el lenguaje algebraico se puede utilizar en la vida diaria. Perfecto. Vamos a darle un saludo primero a Sofía. Gracias por estar ahí siempre conectada. Pues sí, el lenguaje algebraico lo utilizamos en la vida diaria. Por ejemplo, imagina que tú estás conversando con una compañera y están tomando en cuenta que te gusta la puntualidad. Tú le dices, bueno, si yo quiero conectarme contigo vía internet por una videollamada, a mí me gusta que las personas sean puntuales. Si tú le dices, yo te voy a poner una llamada a X hora, significa que puede ser cualquier hora, ¿verdad que sí? Pero entonces, en ese momento tú estás utilizando lo que es el lenguaje algebraico. En la vida cotidiana utilizamos siempre esa variable para referirnos a algo que no queremos descubrir, que no queremos decir directamente o que simplemente puede variar en una u otra manera. Hay otra pregunta, ¿verdad? La siguiente pregunta es de Roberto Pérez desde Los Tres Brazos. Él nos pregunta que si el lenguaje algebraico se puede utilizar en otras áreas del saber. Saludos para Roberto. Pues bien, claro, el lenguaje algebraico se puede utilizar en cualquier área, sobre todo en las áreas del conocimiento científico. Por ejemplo, imagina que tú quieres un solar, que estás comprando un solar y quieres verificar cuál es el perímetro que tiene ese solar. ¿Qué hacemos? Utilizamos una fórmula, ¿la recuerdas, verdad que sí? Cuando tú utilizas esa fórmula, estás utilizando lo que es el lenguaje algebraico. ¿Por qué? Bueno, porque tú dices, bueno, el perímetro de una figura, imagínate que fuera, por ejemplo, un rectángulo, que fuera rectangular ese solar, el perímetro de ese solar sería la suma de sus lados. ¿Qué tú haces? Bueno, una L representando lado, otra L representando lado y así sucesivamente. ¿Qué tú tendrías? 4L, que sería el perímetro, es igual a lado, más lado, más lado, más lado. Vamos a hacer una actividad. ¿Estás lista, neurona? Estoy completamente lista. En casa, si gustas, puedes ir copiando estos ejercicios, ¿verdad? Si no puedes, pues lo dejas para más tarde. Neurona, vamos a ver. Comenzamos. Me van a decir cómo yo traduzco estas expresiones del lenguaje coloquial a lo que es el lenguaje algebraico. Vamos a comenzar con la número 1. La número 1 nos dice la distancia que hay desde Santo Domingo a Baní es la distancia que existe de Santo Domingo a San Cristóbal más la distancia de San Cristóbal a Baní. ¿Qué te pareció ese ejercicio? ¿Tengo que repetírtelo? Vamos a ver. La distancia que hay de Santo Domingo a Baní es la distancia de Santo Domingo a San Cristóbal
más la distancia de San Cristóbal a Baní. ¿Cómo nosotros podíamos representar eso? La respuesta correcta es X es igual a Y más Z. Muy bien. Si asignamos una variable a la distancia que hay de Santo Domingo a Baní, y a esta decimos que le vamos a poner X, y asignamos dos variables a las otras dos distancias, a la que hay de Santo Domingo a San Cristóbal y de San Cristóbal a Baní, podríamos decir que X es igual a Y más Z. Vamos bien, ¿verdad que sí? ¿Qué tal si hacemos otro, neurona? Me parece genial, profesora. Pues comenzamos. En el otro dice, el turismo incrementó en República Dominicana en el mes de octubre 3 veces con relación a marzo. El turismo de República Dominicana, ¿verdad?, se incrementó en el mes de octubre 3 veces con relación al mes de marzo. ¿Cómo nosotros podíamos representar? Se puede representar con 3T. Muy bien, eso es asumiendo que vamos a representar turismo con la letra T, ¿verdad? Si tú representas turismo con la letra T, pues inmediatamente tú podrías decir, como es 3 veces con relación a marzo, pues el turismo en el mes de octubre sería T, y eso lo vamos a multiplicar por 3, que sería 3T. Muy bien, hacemos el siguiente. Considerando que Ana tiene X viajes a la playa, contesta las siguientes expresiones. Enrique tiene 4 viajes menos que Ana. ¿Cómo nosotros representamos eso? X menos 4. Recuerda que Ana tiene X viajes y esos viajes representan los viajes que ella hizo a la playa. ¿Qué pasó con Enrique? Que había ido menos que Ana a la playa. Por tanto, Enrique va a tener X menos 4. La siguiente dice, Pedro tiene la misma cantidad de viajes que Ana más 5. Entonces, ¿cómo nosotros representamos eso? En este caso sería X más 5. Eso es así. Fíjate que Pedro tiene más viajes que Ana. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de viajes que Ana, pero 5 viajes más. Por tanto, sería X más 5. Hemos estado hablando sobre el impacto de la economía y el COVID en nuestra sociedad. Pero realmente, ¿cuál fue la puntualización que hicimos en la clase anterior? ¿De qué hablamos nosotros? En la clase anterior hablamos de cómo la economía ha modificado el modo de vivir de nuestra sociedad. En ese sentido, usted nos enseñó que actualmente tenemos un sistema económico capitalista. Este se enfoca en la producción y acumulación de riquezas. Además, nos mencionó que nuestro país pertenece desde 1995 a la Organización Mundial del Comercio y a la CEPAL, organismos que actualmente nos pueden ayudar con informaciones sobre el impacto económico del COVID. Exactamente. Cuando mencionamos el capitalismo, decíamos que existen diferentes clases sociales. Por eso la importancia de la palabra clave del día. Nuestra palabra clave es equilibrio. Palabra clave, equilibrio. Es el estado de un cuerpo que, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene sin caerse. Además, es el acto de prudencia o astucia encaminados a sostener una situación, actitud, opinión, etc., insegura o dificultosa. La tasa de trabajo formal es muy baja. Son más las personas que tienen trabajos informales que aquellos que tienen un trabajo formal. ¿Y cuáles son los trabajos informales? Tú los conoces, los ves a diario. El transporte público, la venta de comida en la calle, la venta de alimentos, los suministros en las tiendas, no los supermercados, sino aquellos colmados, pequeños supermercados. Son trabajos informales. Transeúntes que pasa vendiendo aguacate, vendiendo plátano, son trabajos informales. Este carece de aquello que te he mencionado, que tiene un trabajo formal. Si te das cuenta, está en desventaja, porque esa persona debe buscarse el día a día.
Llegará a su casa lo que produzca en el día. No llegará lo que cobra la quincena o lo que cobra a final de mes, sino que según la venta de ese día será el monto, el dinero que llevará a sus hogares. Resulta que la CEPAL ha dicho, al igual que la OIT, Organización Internacional del Trabajo, mencionan que en nuestro país, República Dominicana, y en Latinoamérica, aproximadamente el 50 al 75% de personas que trabajan tienen un trabajo informal. Esto dice que la economía del país está sostenida bajo los trabajos informales, personas que ante la ley están desprotegidas. Por lo tanto, ¿por qué la importancia de hablar sobre esto? Porque al momento que tenemos una situación como la que está sucediendo ahora del COVID-19, estos espacios de trabajos informales son los más afectados. Solo imagínate, si una persona deja de trabajar porque la empresa cerró, no llegará alimento a su casa. Si una persona se enferma, como no está cotizando un seguro, ¿cómo cubre esa necesidad médica? De su bolsillo. No tiene un seguro médico. Si esa persona tiene una lesión, que se cayó y tuvo inconveniente en la pierna, en el brazo, y no puede ir a trabajar, ¿qué pasa con su familia? Ese día no se produce dinero para la familia. Es un día que la necesidad básica de alimento no será cubierta. Y ahí está la deficiencia de los trabajos informales. Por eso, la CEPAL menciona que los países subdesarrollados, como los nuestros, de América Latina, son los más vulnerables en esos momentos del COVID-19, porque es demasiado alta la tasa de trabajos informales. De la mano a esto, los trabajos informales, está la baja producción de un país. ¿Por qué la baja producción afecta? ¿Por qué nos convierte en un país vulnerable? El siguiente punto. Anteriormente lo habíamos mencionado. Un país que no puede producir todo lo que consume necesita comprárselo a otro país. Vía redes sociales. ¿Qué preguntan? Esmeralda Almanzar desde Bauruco nos pregunta: ¿qué podemos hacer para que República Dominicana sea un país desarrollado? Bien, para que un país sea desarrollado, en este término de sistema económico capitalista, se necesita aumentar la producción, se necesita aumentar el nivel de empresas locales y se necesita disminuir las compras de artículos desde el exterior para satisfacer necesidades propias de las familias dominicanas. Siempre que un país aumenta su desarrollo, pues aumenta también su economía y el nivel de vida de aquellos que viven en él. ¿Alguien más preguntó? David Pimentel desde Sosúa pregunta lo siguiente: ¿dentro del capitalismo se pueden eliminar las desigualdades sociales? Realmente me gustaría decirte que sí, pero lamentablemente esto no es posible. Karl Marx, un sociólogo alemán, mencionaba las clases sociales, aquello que decíamos, rico, pobre. En el capitalismo esto siempre estará presente. ¿Dónde está el trabajo? En buscar el punto medio, buscar que se satisfaga las necesidades de aquellos que necesitan de los pobres, porque las personas producen y punto esencial del capitalismo es el ahorro. Mientras más ahorra una persona, ese recurso no llega hacia el otro. Entonces, el Estado, los gobernantes, deben trabajar en vista a la eliminación de ese equilibrio que a veces no está, buscando que este exista y esté presente. PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este está presente en nuestra nación desde el año 1964. ¿Cuál es la idea de esto? Ya en diversas clases hemos visto y conocido varios organismos, OEA, OIT, CTO, la CEPAL, Mercosur, la misma ONU, varios organismos. Este programa pertenece a un organismo, es a la ONU, así como el programa de UNICEF, que el cual anillo también tiene el nombre de UNICEF, para que vayamos conociendo esto. Ese programa que te menciono no es un organismo en sí, sino que pertenece ya a un organismo, ¿ok? La idea de esto es la siguiente.
en nuestro país tiene la intención, ellos tienen la tarea de apoyar la resiliencia en el sistema sanitario, de apoyar ese levantamiento. ¿A qué se refiere la palabra resiliencia? Esa capacidad que tenemos nosotros de levantarnos ante un momento de dificultad. Pues ese programa tiene la tarea puntual de que ahora que el virus está afectando, los hospitales, los suministros son escasos. Pues ellos lo que hacen es decir, oye, en ese momento de dificultad estamos juntos. Apoyan esa capacidad que tenemos de levantarnos, de hacer frente a esa problemática de salud. Entonces, vemos con esto que este programa es esencialmente una mano amiga. Está ahí para darnos la mano desde el año 1964. Lo conocemos ahora porque en ese contexto es que te lo explico. Pero para que tengas ese conocimiento. Y aparte de eso, hace un énfasis concreto en que esa ayuda debe llegar a cada hogar, a cada rincón, a cada provincia de nuestra nación. Por lo tanto, la ayuda de ese programa del PNUD no se restringe únicamente al sector salud, sino que en esta situación sanitaria está haciendo un trabajo en el sector salud, pero ellos trabajan en diferentes áreas. Tanto así que dan respuesta a lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que más adelante verás de qué se trata esto. Dentro de su tarea, ese programa tiene 3 líneas, 3 estrategias, digamos que 3 modos de intervenir. Uno de ellos es el apoyo en el suministro a los centros de salud, como decíamos anteriormente. Con esto pasa lo siguiente, querido estudiante. Cuando tú vas al hospital, lo que está ahí, no todo se produce en Dominicana. Ya hemos dicho en otras clases, muchas de esas cosas deben ser compradas en el exterior. Muchos medicamentos de esos deben ser traídos, exportados. Entonces, esta idea trae consigo de que necesitamos la ayuda de que se canalice con los diversos sistemas de las Naciones Unidas, se canalice que esa ayuda llegue acá. Este programa dice, ok, tal fundación de tal país tiene este suministro. Como Dominicana lo necesita, pues lo llevamos allá. Es la mano amiga a nivel internacional. Aparte de esto, tiene la tarea de gestionar de que esta ayuda sea multisectorial. Con multisectorial, te digo que la intervención es por varios sectores. La intervención se hace por diferentes sectores. Sector educación, turismo, salud, agropecuario, sector primario, secundario, terciario, que ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, ese programa dice, Dominicana, tienes una situación. ¿Esa situación es solo del sector salud? No, esa situación es de todos. Entonces, el PNUD hace énfasis en que se debe gestionar de manera multisectorial para, como hemos dicho en clases anteriores, la balanza esté un tanto equilibrada. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Conozcamos de qué se trata esto. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Primero, fin de la pobreza. Segundo, hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Sexto, agua limpia y saneamiento. Séptimo, energía asequible y no contaminante. Octavo, trabajo decente y crecimiento económico. Noveno, industria, innovación e infraestructura. Décimo, reducción de las desigualdades. Décimo primero, ciudades y comunidades sostenibles. Décimo segundo, producción y consumismo responsable. Décimo tercero, acción por el clima. Décimo cuarto, vida submarina. Décimo quinto, vida de ecosistemas terrestres. Décimo sexto, paz, justicia e instituciones sólidas. Décimo séptimo, alianzas para lograr los objetivos. Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Conociendo el contenido de esos objetivos, es necesario enfatizar que los mismos son desarrollados a nivel mundial. La tarea de desempeño de cada uno de ellos es a nivel mundial y también en nuestra región y en nuestro país. Con esto te digo que la atención que pone el PNUD, la atención que pone este programa, es una atención universal que también está presente en nuestra nación dominicana. En cada uno de ellos se marca una meta, se marca el punto de llegada, a sabiendas de que se alcance, de que se logre. Y si te das cuenta, cada uno tiene una intención muy humana: la nutrición, educación, salud, servicio, agua potable. Una cuestión muy humana y muy cercana. Una intención que tiene de fondo la ayuda y la contribución de cada uno de nosotros.